Vamos a comenzar el webinar de Ingeniería Económica y Regulación del SEP, para lo cual nosotros vamos a utilizar el software GAMS. Lo que vamos a hacer es un despacho económico en el software GAMS. Lo primero que vamos a hacer es irnos a nuestro software, vamos a generar un proyecto nuevo, vamos a Project y New Project. En mi caso va a ser Taller 1 y vamos a abrir. Después de ello vamos a File, New y nos aparece nuestro archivo para comenzar a programar. Lo que tenemos aquí es un problema básico de despacho económico. El problema me dice lo siguiente: ¿cuál es la forma más económica de abastecer la demanda usando la generación disponible? Tenemos como generación para el generador 1 una potencia máxima que puede despachar de 100 megavatios y una potencia mínima de 10. Y para el generador 2 tenemos una potencia máxima de 200 megavatios y potencia mínima de 15 megavatios. Tenemos la demanda que tiene que abastecer estos dos generadores, que son 100 megavatios, y tenemos los costos de generación. ¿Cómo se resuelve este tipo de problemas? La función objetivo es básicamente minimizar la sumatoria de los costos de generación por la potencia de generación. ¿Sujeto a qué? A estas dos restricciones, que son primero el balance de potencia, que la potencia generada tiene que ser igual a la demanda, tiene que respetar las potencias mínimas y las potencias máximas. Vamos a comenzar nosotros en nuestro GAMS colocando el comando set. ¿Para qué me sirve este comando? Este comando me sirve para enumerar los elementos que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, en nuestro ejercicio tenemos dos generadores, para lo cual nosotros vamos a colocar set, vamos a colocar la palabra g, que me va a determinar la variable de los generadores. Después de ello vamos a enumerar, va de 1 hasta 2. Cerramos y damos punto y coma. Después de ello nosotros vamos a colocar la palabra escalar, y esta me va a determinar mi demanda, que va a ser igual a 100. Después de ello nosotros vamos a generarnos nuestra tabla de los costos de generación, para lo cual nosotros ponemos table y vamos a decir que nuestra tabla se va a llamar datos del generador. Abrimos paréntesis y dentro de ella nosotros colocamos que vamos a extraer de los generadores, coma, todas las variables que nosotros vamos a colocar. Una vez que hacemos esto, nosotros colocamos lo que es los costos de generación y también los límites de operación. En este caso viene a ser las restricciones de la potencia máxima y la potencia mínima. ¿Cómo lo colocamos? Nosotros tenemos las ecuaciones del generador 1. Tenemos el factor A, factor B y el factor C. Entonces nosotros vamos a dar un espacio, vamos a colocar A, B, C, potencia máxima y potencia mínima. ¿De quién? De mi generador 1 y de mi generador 2. Entonces tenemos que A en este caso es 320, B es 16, C es 0.08, una potencia máxima de 100 y una potencia mínima de 10. Para nuestro generador 2 tenemos los siguientes datos, que A es 450, B es 9, C es 0.18, potencia máxima tenemos que es 200,
y la potencia mínima 15. Punto y coma, y tenemos listo nuestra tabla de datos. Después de ello nosotros vamos a colocar las variables que vamos a utilizar para resolver este despacho económico. Colocamos la palabra variables y tenemos la potencia de nuestro generador, de nuestros generadores, y tenemos el costo de operación. Le damos punto y coma, y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestras variables positivas. En este caso nuestras variables positivas son las restricciones de la potencia máxima y la potencia mínima. Entonces colocamos positive variable y va a ser de nuestra P, de nuestra potencia. Vamos a colocar nosotros la potencia mínima de nuestros generadores, va a ser igual a la potencia que está en nuestra tabla de datos del generador. De nuestro generador vamos a extraer la que dice potencia mínima. Listo. Para la potencia máxima realizamos lo mismo. Vamos a copiar, pegamos. Para la potencia máxima es P up y vamos a extraer mi potencia máxima. ¿Sí? Lo que hace este comando es que en plow, ¿sí?, escoge la potencia mínima. ¿De dónde? De mi tabla DG. De todos los generadores va a escoger estas variables. De la misma manera, vamos a extraer en esta variable, vamos a extraer de la tabla, de toda la tabla, vamos a extraer de todos los generadores la potencia máxima. Listo. Después de ello nosotros lo que tenemos que hacer es definir las ecuaciones. En este caso tenemos dos ecuaciones, que es la de la función objetivo, que es minimizar la sumatoria de los costos de generación por la potencia de generación, y tenemos nuestra restricción, que es el balance de potencia. Entonces nosotros vamos a colocar que es el costo de la función objetivo, y también vamos a colocar que es mi balance de potencia. Punto y coma, y cerramos. Después de ello vamos a generarnos ya nuestras ecuaciones. Decimos que el costo, que es nuestra función objetivo, dos puntos, está determinado por ¿qué? Por el costo, va a ser igual a ¿qué? A la sumatoria. Voy a extraer de todos los generadores primero mi índice, que es el A. Es decir, yo voy a extraer para todos los generadores de la tabla de los datos de generadores, voy a extraer mi índice A que tenemos acá. Entonces vamos a completar nosotros sumando. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos esta parte de aquí. ¿Qué nos falta? El 16 o el factor B por la potencia 1 más el factor C por la potencia 1 al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a copiarnos esta parte de aquí. Control C, Control V. Y nosotros tenemos aquí que vamos a extraer nuestro dato B. Y nuestro dato B
está multiplicado por la potencia en función de mi generador. Listo. Después de ello nosotros tenemos que ¿qué nos falta? Nos falta el factor C multiplicado por la potencia al cuadrado. Entonces vamos a copiarnos el factor C y esto va a estar multiplicado por 2 veces la potencia de generación. Control V, control V y tenemos nuestra potencia al cuadrado. Listo. Cerramos. Y ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestra función de balance. Para ello colocamos las ecuaciones, las variables de ecuaciones que tenemos acá arriba, que es el balance, control V, dos puntos, y esto está sujeto ¿a qué? A que la potencia del generador 1 más la potencia del generador 2 debe ser igual ¿a qué? A mi demanda, y mi demanda es igual a 100. Listo, una vez que tenemos eso, damos un punto y coma y le vamos a dar un nombre a lo que acabamos de hacer. Colocamos model y esto va a ser despacho. Y aquí vamos a utilizar todas las ecuaciones. Colocamos al y colocamos punto y coma. Después de ello lo que tenemos que hacer es resolver el problema. Lo que hacemos es colocar solve despacho usando ¿qué? Using NLP, programación no lineal. ¿Por qué es programación no lineal? Porque dentro de la ecuación de costos nosotros ya tenemos que la potencia se debe elevar al cuadrado. Por ende, para nosotros realizar lo que es la resolución del problema, debemos utilizar una programación no lineal. ¿Sí? Entonces tenemos que utilizar un NLP. Después de ello vamos a poner ¿qué es lo que vamos a hacer? A maximizar o a minimizar. Nosotros vamos a minimizar los costos. Punto y coma. Y nosotros después de ello vamos a darle run. Listo. Dimos run y nos salió un error. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué nos dice el error. Damos doble clic. Dice que hay un error en esta ecuación y efectivamente hay un error. Aquí para utilizar el igual se utiliza la E. Es lo que nosotros debemos colocar aquí. Vamos a dar otra vez run y otra vez nos sale esto. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Vamos a leer qué dice. Dice no se reconoce el ítem y está un punto y coma que falta. Y efectivamente faltó un punto y coma. Colocamos el punto y coma, damos ejecutar y me dice que falta otro. Sí, me dice que falta cerrar la sumatoria. Damos run y tenemos ya nuestra solución. Potencia. Sí, me dice que el generador 1 debe despachar 55.76 megavatios, generador 2 44.26 para tener un costo mínimo de operación de 2661. Esto es en sí lo que nosotros tenemos como resultado de nuestro despacho económico. Aquí si nosotros
quisiéramos aumentar o se les mandaría a aumentar los generadores, lo único que tendrían que hacer es aumentar acá las características tanto de costos como de límites operativos. Además de ello, ustedes tendrían que colocar en el balance de potencia simplemente cuántos generadores tienen. Si tienen 3, 4, 5 sería P1, P2, más P3, más P4, más P5, más P6, dependiendo los generadores que ustedes tengan. Básicamente este es el programa que me permite determinar los despachos económicos de cualquier ejercicio, tomando en cuenta solo restricciones de límites operativos de impotencia y la restricción del balance de potencia, en el cual la demanda tiene que ser igual a la generación.